Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. La mujer con la que me iba a casar incluyó en nuestra ceremonia al familiar que destruyó mi futuro profesional sin preguntarme, pero él no imaginaba la sorpresa que le tenía preparada. Nunca pensé que el día más feliz de mi vida se convertiría en el escenario perfecto para la venganza más dulce que he saboreado jamás. Pero antes de llegar a esa parte, necesito contarte toda la historia desde el principio, porque sin contexto, no entenderías la satisfacción que sentí cuando vi su cara de horror. Mi nombre es Alejandro, y hasta hace 5 años, tenía una carrera prometedora como arquitecto en una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. Había trabajado día y noche durante 3 años en un proyecto que iba a cambiar mi vida, el diseño de un complejo residencial sostenible que revolucionaría la construcción urbana. Era innovador, rentable, y sobre todo, era completamente mío. El problema llegó en la forma de Sebastián, el hermano mayor de mi prometida Elena. Sebastián siempre había sido el típico cuñado tóxico, arrogante, manipulador y con esa sonrisa falsa que usaba para ocultar sus verdaderas intenciones. Trabajaba en una empresa de desarrollo inmobiliario rival, pero Elena siempre insistía en que era familia y que debíamos llevarnos bien. Un día, durante una cena familiar, cometí el error más grande de mi carrera profesional. Sebastián mostró interés genuino en mi trabajo, algo que nunca había hecho antes. Estaba emocionado, quizás había bebido un poco más de vino de la cuenta, y terminé mostrándole los planos completos de mi proyecto. Le expliqué cada detalle, cada innovación, cada aspecto que hacía especial mi diseño. «Es brillante, Alejandro», me dijo esa noche, palmeándome el hombro. «Realmente brillante. Elena tiene suerte de estar contigo». 2 semanas después, mi mundo se desplomó. Mi jefe me llamó a su oficina con una expresión que nunca había visto antes. Sobre su escritorio estaban los periódicos del día, y en primera plana aparecía una foto de Sebastián cortando la cinta inaugural de un complejo residencial que era idéntico a mi proyecto. «¿Puedes explicarme esto, Alejandro?», me preguntó con voz fría. La sangre se me heló en las venas. El artículo hablaba sobre el revolucionario diseño de Sebastián Morales, su innovadora visión y cómo su empresa había logrado ganar el contrato más importante de la década con esta propuesta única y original. Era mi proyecto. Cada línea, cada ángulo, cada detalle técnico. Incluso había usado las mismas especificaciones de materiales que yo había investigado durante meses. Intenté explicar lo que había pasado, pero ¿quién me iba a creer? No tenía pruebas concretas de que el diseño era mío más allá de mis archivos personales, y Sebastián ya había presentado los planos como propios ante los inversores. Su empresa tenía los recursos legales para defenderse, y yo era solo un empleado junior que parecía estar inventando excusas después de que su idea fuera, coincidentemente, similar a un proyecto exitoso. Me despidieron esa misma semana. La industria es pequeña, y la noticia de mi supuesto plagio se extendió como la pólvora. Ninguna firma respetable quería contratar a alguien con esa mancha en su reputación. Perdí mi carrera, mis ahorros y casi pierdo mi cordura. Elena nunca me creyó completamente. Oh, decía que me creía, pero siempre había esa duda en sus ojos. Sebastián no haría algo así, repetía. Tiene que haber una explicación. Cuando le pedí que confrontara a su hermano, siempre encontraba excusas para evitarlo. Los siguientes 5 años fueron los más duros de mi vida. Tuve que reinventarme completamente. Trabajé en empleos que odiaba, desde vendedor de seguros hasta reparador de electrodomésticos, mientras intentaba reconstruir mi reputación desde cero. Finalmente logré establecer mi propia pequeña firma de consultoría arquitectónica, pero nunca recuperé el prestigio que había perdido. Durante todo este tiempo, Sebastián prosperó. Su revolucionario proyecto le abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Se convirtió en el arquitecto estrella de su empresa, ganó premios internacionales por mi diseño, y nunca perdió la oportunidad de restregármelo en la cara durante las reuniones familiares. «¿Cómo va tu pequeño negocio, Alejandro?», me preguntaba con esa sonrisa venenosa. «Debe ser difícil competir en este mercado tan exigente». Elena y yo finalmente nos comprometimos el año pasado. A pesar de todo lo que había pasado, la amaba y quería construir una vida con ella. Cuando comenzamos a planear la boda, le dejé muy claro que Sebastián no era bienvenido. «Es mi hermano, Alejandro», me dijo. «No puedo no invitarlo a mi propia boda». Elena me robó mi carrera. Me arruinó la vida. No quiero que esté ahí en el día más importante para nosotros. Pero ella insistía. Ha pasado tanto tiempo. Tal vez es hora de perdonar y seguir adelante. Perdonar. Como si fuera tan fácil perdonar 5 años de lucha, humillación y reconstrucción. Como si pudiera olvidar las noches sin dormir, los ataques de ansiedad, la depresión que casi me mata. Un mes antes de la boda, Elena me dijo que había invitado a Sebastián sin consultarme. Ya envié la invitación, me confesó con lágrimas en los ojos. Por favor, entiéndeme. Es mi familia. Me enfurecí como nunca antes en mi vida. Casi cancelo la boda en ese momento.
Pero entonces se me ocurrió una idea mejor. Una idea que había estado germinando en mi subconsciente durante 5 largos años. Si Sebastián iba a venir a mi boda, iba a ser una boda que nunca olvidaría. Durante los últimos 5 años, mientras reconstruía mi vida, nunca había dejado de investigar a Sebastián. Sabía que tenía tendencia a beber demasiado en los eventos sociales. Sabía que le gustaba presumir cuando se sentía cómodo. Y, más importante, sabía que nunca había podido replicar el éxito de su primer gran proyecto. Pero lo que Sebastián no sabía era que yo nunca había dejado de ser arquitecto en mi corazón. Durante estos 5 años, había seguido diseñando, innovando, creando. Tenía docenas de proyectos nuevos, cada uno más brillante que el anterior. Y había aprendido algo muy valioso, como proteger mi trabajo. Cada diseño estaba registrado, patentado, documentado con fechas y firmas notariales. Había aprendido mi lección de la manera más dura posible. 3 semanas antes de la boda, puse mi plan en marcha. Primero, filtré información sobre uno de mis nuevos proyectos a través de canales específicos. Era un diseño para un centro comercial ecológico, revolucionario en su enfoque y potencialmente muy lucrativo. Me aseguré de que la información llegara a oídos de la empresa de Sebastián de manera que pareciera una fuga accidental. Segundo, preparé el cebo. Durante una cena familiar casual, mencioné accidentalmente que estaba trabajando en algo grande, algo que podría cambiar nuevamente la industria. Vi cómo se encendieron los ojos de Sebastián cuando Elena le contó después sobre mi nuevo proyecto secreto. Tercero, y esto fue lo más difícil, tuve que actuar como si fuera el mismo ingenuo de hace 5 años. Tuve que fingir que había bajado la guardia, que confiaba otra vez. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Era una ceremonia al aire libre en los jardines de un hotel elegante. Elena estaba radiante, y por un momento, casi me sentí culpable por lo que estaba a punto de hacer. Pero entonces vi a Sebastián llegar, con su traje caro y esa sonrisa arrogante, y todos mis sentimientos de culpa desaparecieron. La ceremonia fue perfecta. Elena lloraba de felicidad, y yo logré pronunciar mis votos sin que se me quebrara la voz, a pesar de que mi corazón latía como un tambor de guerra. Pero la verdadera acción comenzaría en la recepción. Durante el cóctel, Sebastián se acercó a mí como había esperado. Había estado bebiendo, y su lengua se había soltado considerablemente. Alejandro, hermano, me dijo, palmeándome la espalda con falsa camaradería. Elena me contó que estás trabajando en algo interesante otra vez. Un centro comercial, ¿verdad? Fingí sorpresa. ¿Elena te contó eso? Le dije que era confidencial. Tranquilo, tranquilo. ¿Somos familia ahora? No. Su sonrisa se volvió más depredadora. Sabes, mi empresa siempre está buscando proyectos innovadores. Tal vez podríamos colaborar esta vez. Colaborar. La palabra me dio náuseas, pero mantuve mi expresión neutral. No sé, Sebastián. Después de lo que pasó. Eso fue hace años. Agua bajo el puente. Se acercó más, y pude oler el whisky en su aliento. Mira, seamos honestos. Tú tienes talento, pero no tienes los recursos para desarrollar proyectos grandes. Yo tengo los contactos, el capital, la experiencia. Podríamos hacer algo grande juntos. Era perfecto. Estaba cayendo en la trampa exactamente como había planeado. Bueno, dudé, supongo que podríamos hablar. Pero no aquí, no en mi boda. Por supuesto. ¿Qué tal si pasas por mi oficina la próxima semana? Podemos revisar los planos juntos, ver qué podemos hacer. Acordamos reunirnos el miércoles siguiente. Sebastián estaba eufórico, probablemente ya imaginando los créditos y premios que obtendría por nuestro proyecto colaborativo. Esa noche, mientras Elena dormía a mi lado, no pude evitar sonreír en la oscuridad. La primera fase había sido un éxito completo. El miércoles llegué a la oficina de Sebastián exactamente a tiempo. Su empresa ocupaba 3 pisos de un rascacielos en el centro financiero, una muestra clara de que también le había ido usando mi trabajo robado. Alejandro. Pasa. Sebastián estaba claramente emocionado. ¿Trajiste los planos? Por supuesto. Saqué un portafolio cuidadosamente preparado. Pero antes de mostrarte cualquier cosa, necesito que firmemos un acuerdo de confidencialidad. Sebastián vaciló por un momento. ¿Un acuerdo de confidencialidad? Somos familia, Alejandro. Somos familia, pero también somos profesionales. Después de lo que pasó hace 5 años. Dejé la frase colgando intencionalmente. Su expresión se endureció ligeramente, pero firmó el documento. No sabía que ese acuerdo de confidencialidad contenía cláusulas muy específicas sobre el uso indebido de información propietaria, redactadas por el mejor abogado especialista en propiedad intelectual que pude permitirme. Le mostré los planos del centro comercial. Sus ojos se iluminaron inmediatamente.
Era un diseño brillante, si me permito decirlo, que combinaba sostenibilidad, rentabilidad y belleza arquitectónica de una manera que nunca antes había sido intentada. Esto es increíble, Alejandro. Sebastián estudiaba cada detalle con la intensidad de un depredador examinando a su presa. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? 2 años, mentí. En realidad, había completado el diseño en 6 meses, pero quería que pareciera más valioso. Los materiales, las especificaciones técnicas, todo esto debe haber costado una fortuna en investigación. Mi inversión de vida, respondí con falsa modestia. Pero creo que podría revolucionar la industria. Pasamos 3 horas revisando cada aspecto del proyecto. Sebastián hizo preguntas inteligentes, tomó notas detalladas, y yo pude ver cómo su mente ya estaba tramando cómo hacer mío su trabajo otra vez. Necesito tiempo para estudiarlo, me dijo finalmente. Déjame los planos por unos días, y mi equipo y yo prepararemos una propuesta de colaboración. No puedo dejar los planos originales, respondí. Pero puedo dejarte copias. Le entregué un juego completo de copias. Lo que él no sabía era que cada página estaba marcada con una tinta especial invisible que contenía mi información de contacto y la fecha, detectable solo bajo luz ultravioleta. Perfecto. Te llamo el viernes. Sebastián nunca me llamó el viernes. Ni el lunes siguiente. Ni la semana después de esa. Pero yo sabía exactamente qué estaba haciendo. Mis contactos en la industria me mantuvieron informado. Sebastián había presentado su nuevo proyecto a los inversores más importantes de la ciudad. Había programado una presentación formal para el último viernes del mes, donde revelaría su última creación revolucionaria. El día de su presentación, yo tenía mi propia cita. Con un juez federal. Había estado preparando este momento durante meses. Tenía documentación completa de mi proceso creativo, bocetos iniciales fechados y notariados, archivos digitales con metadatos originales, testimonios de colegas que habían visto mi trabajo en desarrollo, registros de patentes, y por supuesto, el acuerdo de confidencialidad firmado por Sebastián. Pero la evidencia más contundente era algo que Sebastián no sabía que existía, una cámara oculta que había instalado en mi portafolio. Tenía grabadas 3 horas de vídeo donde él examinaba mis planos, los copiaba, y admitía explícitamente que sabía que el trabajo era mío. A las 2 de la tarde, justo cuando Sebastián estaba comenzando su presentación ante una sala llena de inversores y medios de comunicación, oficiales federales irrumpieron en el edificio con una orden judicial. Me hubiera encantado estar ahí para ver su cara cuando se dieron cuenta de que su genio creativo estaba siendo arrestado por robo de propiedad intelectual, fraude y violación de acuerdos de confidencialidad. Pero las noticias de la noche me dieron una satisfacción casi igual. Prominente arquitecto arrestado por robo de diseños, decía el titular. La ironía era deliciosa. Pero mi venganza no terminó ahí. Durante la investigación, mi caso atrajo la atención de un investigador particularmente meticuloso que decidió revisar el historial completo de Sebastián. Y adivina qué encontró. Mi proyecto original de hace 5 años. El que había arruinado mi carrera. Resulta que Sebastián había sido descuidado en sus primeros días como ladrón. Había guardado archivos digitales de mis planos originales en su computadora de trabajo, completos con metadatos que mostraban que habían sido creados en mi computadora personal. Durante 5 años, esa evidencia había estado ahí, esperando a que alguien la encontrara. El caso se volvió viral en las redes sociales. El arquitecto que robó 2 veces al mismo hombre se convirtió en trending topic. Los memes eran despiadados, y la caída de Sebastián fue tan pública como había sido su ascenso. Su empresa lo despidió inmediatamente y lo demandó por los daños a su reputación. Los inversores que había estafado presentaron sus propias demandas. El Colegio de Arquitectos le retiró su licencia profesional. Y yo, por supuesto, presenté demandas civiles por ambos robos, que juntos representaban millones de dólares en daños. Sebastián intentó llegar a un acuerdo extrajudicial, pero yo había esperado demasiado tiempo para esta justicia. Quería que enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. El juicio duró 6 meses y fue seguido por toda la industria. El testimonio de Sebastián fue patético. Intentó afirmar que había colaborado en los proyectos, que había sido inspirado por mi trabajo, que todo era un malentendido. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado tardó menos de 2 horas en encontrarlo culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 5 años de prisión y me fue ordenado que pagara 8.5 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos. Pero la verdadera satisfacción no vino del dinero o de verlo enviado a prisión. Vino de algo mucho más simple y poderoso, la restauración de mi reputación. Después del juicio, mi historia se convirtió en una inspiración para otros profesionales que habían sido víctimas de robo intelectual. Recibí ofertas de trabajo de las firmas más prestigiosas del país. Mis diseños se volvieron súbitamente valiosos otra vez, no solo por su calidad técnica, sino por la historia de perseverancia que representaban. Establecí mi propia firma, Arquitectura Resiliente, y en el primer año facturamos más de lo que Sebastián había ganado en toda su carrera robando mi trabajo.
Contraté a otros arquitectos que habían sido víctimas de prácticas desleales, y juntos creamos algunos de los proyectos más innovadores de la década. Elena, por cierto, finalmente entendió la verdad sobre su hermano. Al principio estaba en shock, luego vino la negación, después la ira, y finalmente la aceptación. Fue un proceso difícil para nuestro matrimonio, pero salimos más fuertes. Ella había perdido a un hermano, pero había ganado un profundo respeto por mi paciencia y determinación. No puedo creer que planeaste todo esto, me dijo una noche, meses después del juicio. No planeé que él fuera un ladrón, le respondí. Solo me aseguré de estar preparado cuando volviera a intentarlo. Hoy, 5 años después de mi venganza, puedo decir que mi vida es mejor de lo que nunca imaginé que podría ser. Mi empresa prospera, mi matrimonio es sólido, y mi reputación está completamente restaurada. Sebastián salió de prisión el año pasado, pero su carrera nunca se recuperó. Trabaja ahora como inspector de construcción para el gobierno municipal, ganando en un año lo que yo facturo en una semana. A veces me preguntan si me siento culpable por lo que le hice. La respuesta es simple, no. Él eligió ser un ladrón. Yo simplemente elegí estar preparado para cuando volviera a robar. La paciencia, resulta, es realmente una virtud. Y la venganza, cuando se sirve fría y con justicia legal, sabe más dulce de lo que nunca imaginé. Esa es mi historia. La historia de cómo convertí el día de mi boda en el primer paso hacia la caída del hombre que arruinó mi vida. Y sabes qué es lo mejor de todo, él nunca vio venir lo que le esperaba, porque estaba demasiado ocupado siendo la misma persona que siempre había sido. Al final, resultó que el ladrón no era tan inteligente como pensaba. Y el arquitecto no era tan ingenuo como parecía. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.